Iglesia, sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo domingo que Dios nos permite vivir, disfrutar, para traer gloria a su nombre. Gracias damos a Dios porque nuevamente hoy nos reunimos de esta forma virtual y unidos por medio de su Espíritu Santo para juntos poderle alabar y adorar en este día. Nuevamente que la gracia y la paz de Dios estén con nosotros y que nuestros corazones estén motivados para de esta forma poder alabar y exaltar al Señor. Que este culto que celebramos en su nombre traiga a nuestro corazón paz, traiga unidad, traiga consuelo a aquel que está en tribulación y abatimiento, traiga fortaleza al que esté cansado, que traiga mayor sabiduría a aquellos que están dudando, que traiga su verdad a nuestro corazón, una comprensión mayor del Evangelio. Vamos a dar inicio en el Día del Señor, a nuestro culto leyendo el Salmo 99. Salmo 99. Dice así la palabra del Señor. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías y les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su monte santo, porque Jehová nuestro Dios es santo. Padre, hemos leído tu palabra y en la invitación, Señor, que este salmo nos hace, queremos exaltarte y alabarte, porque tú eres santo. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para que delante de ti nos presentemos como un solo cuerpo, para reconocer hoy tu grandeza, para reconocer tu fidelidad, para reconocer, Señor, que eres un Dios santo que demanda también de su pueblo santidad. Señor, ayúdanos a luchar cada día con nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos para estorbar todo aquello que no sea conforme a tu carácter. Señor, ayúdanos cada día a esforzarnos para ir en ese camino de la santidad que te trae gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra leída, Señor. Dispón nuestra mente y corazón para cantar a ti, Señor. Exaltar la grandeza de tu nombre. Pero sobre todo, Señor, que todos nosotros podamos estar completamente de acuerdo en darte toda la gloria a ti, porque un día nos regalaste el don de la salvación y la vida eterna y transformaste nuestro ser y nos diste una nueva vida. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nosotros. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros y gracias por la obra que seguirás haciendo en nosotros. Ayúdanos a pelear la buena batalla como lo hizo Pablo, a caminar en la fe cada día, Señor, no dudando, sino fortaleciéndonos cada día en medio de las pruebas, en ti, en reconocer que eres un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios que cuida de sus ovejas y que las lleva a comer en verdes pastos. Gracias, Señor, por tu cuidado para con nosotros. Gracias por guardar a tu iglesia, Señor. Oro por aquellos que están enfermos, Señor, para que tú les bendigas a ellos, dándole la salud que necesitan.
Oro por aquellos que están en aflicción de espíritu, para que tú, Señor, también traigas paz, gozo a su corazón en medio de cualquier situación emocional que estén viviendo. Señor, quiero pedirte por aquellos que están en necesidad económica por falta de un trabajo, para que tú proveas también un buen trabajo con un pago justo, para que por medio de este trabajo puedan tener su sustento, Señor. Te pido por las familias de esta congregación y de aquellos que escuchen este culto, para que, Señor, en cada hogar tu nombre sea exaltado y glorificado cada día. Gracias, Señor, por este proyecto de querer leer tu palabra todos los días y continuar en la lectura de tu palabra durante este año. Habla a tu iglesia por medio de tu palabra. Haz que tu palabra cobre vida en nuestro corazón. Haz que tu palabra sea una palabra instructiva en nuestras vidas, Señor. Y motívanos cada día para venir a ella y aprenderla, Señor. Ahora, Padre, entregamos en tus manos este tiempo y te pedimos, Señor, que recibas este culto como una ofrenda viva que hoy ofrecemos a ti, en gratitud a ti, Señor, y porque tú eres santo, porque tú eres digno de toda adoración y alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Iglesia, abran sus signarios en el himno 90, Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Leíamos en el Salmo 99, en el versículo 2, que Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben, dice, alaben su nombre grande y temible. Él es santo. Vamos a tomar esta invitación de este salmo para alabar al Señor en este momento. Himno 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. El versículo 5 de el Salmo 99 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Te invito a que busques en tu himnario el himno 329. Y alabemos al Señor con este himno, fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar.
los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Alma que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Que esta sea una oración que podamos cada día hacer en nuestro corazón, y que esta oración llene de confianza y paz nuestros corazones. El versículo 8 del Salmo 99 dice: Jehová nuestro Dios, tú le respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Busquen en sus signarios el himno 560. Este himno se llama Roca de la Eternidad, y cantemos a nuestra Roca de la Eternidad que nos dio la salvación y la vida eterna. Himno 560. Fuiste abierta tú por mí, si me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar, mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Señor, gracias porque eres nuestra roca de la eternidad. Gracias, Señor, porque fuiste abierta por mí, fuiste a la cruz recibiendo el castigo que yo merecía. Y por medio de tu sacrificio, nuestra vida ahora está escondida y guardada en ti. Por medio de tu sacrificio solo podemos tener paz en ti. Gracias, Señor, por darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque en estos momentos podemos tomarnos unos minutos para recordar tu obra de gracia. Cuando partiste el pan, dijiste: así será partido mi cuerpo
por vosotros. Y allí estábamos incluidos en ese pronombre vosotros. Cuando tomaste la copa, levantaste la copa y dijiste: esta copa de vino representa mi sangre derramada en la cruz del Calvario, y se derramará por sus pecados. Señor, que este recordar no sea un recordar ni místico ni religioso, sino un recordar de mirar un pasado donde la cruz se levantó allí en el Gólgota y tú fuiste puesto allí para perdonar los pecados de toda la humanidad que te había ofendido, de toda la humanidad que andaba en condenación. Y el recordar esto, Señor, como un hecho histórico y real que pasó, que nos permita llevar una vida genuinamente cristiana delante de ti, no quedarnos solamente en recordar un acontecimiento histórico, sino de saber que has hecho una obra de gracia en nosotros. Y si aún alguien no ha experimentado en forma real y genuina esta obra de gracia, oro para que en este momento, Señor, tú le bendigas con el don de la vida eterna y le abras los ojos a la fe, Señor, y sea salvo. Trae, Señor, con tus brazos amorosos a nuestros familiares, hijos, amigos, vecinos, a que vengan a ti, Señor. Abre nuestra boca para presentar el mensaje del Evangelio y de las buenas nuevas. Gracias, Señor, por ser nuestra roca de la eternidad, por ser abierta por nosotros, por nuestros pecados y por ser nuestro escondedero fiel. Señor, ahora te quiero dar gracias por las ofrendas que has traído a la iglesia. Gracias, Señor, por las manos bondadosas que ofrendan a la obra tuya, Señor. Bendíceles conforme a tu soberana voluntad y tu misericordia para con ellos, Señor. Ahora, Señor, prepara nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra y háblanos, Señor. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, y leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de
afuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hemos leído la palabra de Dios. Este es uno de los capítulos más teológicos del Evangelio de Marcos. Es un texto que nos ayuda a ver de manera bien clara la diferencia que hay entre el cristianismo y todas las otras formas en que los seres humanos tratan de lidiar con el problema del pecado y de la culpa. En los versículos del 1 al 5, vemos en estos versículos ya las instrucciones sobre el aseo y la limpieza y el cuidado con la higiene. Este hábito ya estaba regulado allí en la ley de Moisés, y aquí los fariseos lo vuelven a mencionar, el lavado de las manos y la limpieza de los alimentos antes de comer. Pero la preocupación de los fariseos en este momento y en esta narrativa que nos hace Marcos no era una preocupación por la higiene. Ellos tenían una preocupación religiosa. Allí en el versículo 5 los fariseos acusan a Jesús de que sus discípulos no andaban de acuerdo a la tradición. O sea, los ritos y las ceremonias que los rabinos le habían añadido a la ley de Moisés para asegurarse de que la estaban cumpliendo y obedeciendo al pie de la letra. En el Antiguo Testamento Dios había ordenado ciertos ritos de purificación, pero estos ritos eran una ayuda visual para que los judíos percibieran la necesidad que ellos tenían de ser limpiados de sus pecados antes de presentarse ante la presencia de Dios. Así que estos ritos de purificación no lavaban sus pecados, no eran un fin en sí mismo, eran un recordatorio que apuntaba hacia otra cosa. Estos ritos tenían la intención de preparar al pueblo de Dios para la llegada de un Salvador que haría por ellos lo que ningún jabón del mundo puede hacer. El problema del corazón del hombre es espiritual y requiere un tratamiento espiritual. Acompáñenme un momento a Jeremías capítulo 2, versículo 22, que dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El lavado del cuerpo no puede quitar las manchas del alma. Pero estos líderes religiosos de Israel perdieron de vista el significado verdadero de estos rituales y llegaron a pensar que por el hecho de practicarlos, eso los llevaría a ganar el favor de Dios. Estos hombres llegaron a ser los máximos exponentes del legalismo en los días del Señor Jesús. El legalismo consiste en querer ganar el favor de Dios a través de una obediencia a un conjunto de rituales y de normas y de leyes que el mismo hombre se impone. El legalismo dice que nosotros debemos obedecer para ser aceptados. Los escribas y fariseos reinterpretaban la ley y los mandamientos de Dios y finalmente colocaban sus propias interpretaciones y aplicaciones de la ley al mismo nivel de la ley. Y de esa forma llegaron a desarrollar una superestructura de regulaciones religiosas que llegó a ser sumamente opresiva para el pueblo de Israel. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado con no ser legalista, porque lo primero que va a suceder es que vamos a querer imponer nuevas reglas y regulaciones a la palabra de Dios. Y eso nos hará creer que ganaremos el favor de Dios por nuestra ultra obediencia.
Lo siguiente que sucederá es que nuestras propias regulaciones y reglas llegarán a ser más importantes que los mismos mandatos de Dios. Y básicamente esa es la exhortación que Jesús les hace a los fariseos allí en los versículos 6 y 8. Hermanos, ¿quién es el único que sabe cuál es la forma correcta de adorar a Dios? Obviamente es Dios. ¿Y dónde están esas normativas que nos indican cuál es la forma correcta de adorar a Dios? En su palabra. De manera que cuando ponemos a un lado su palabra para seguir tradiciones humanas, lo estamos adorando en vano, porque no lo hacemos de corazón. Y Jesús llamó esta acción hipocresía. Estos fariseos afirmaban adorar a Dios, pero en realidad eran seguidores de los hombres. Ellos cumplían bien las normas de los rabinos o de los ancianos, como dice el texto, pero ¿qué de la devoción verdadera de su corazón? Iglesia, es más fácil lavarse las manos antes de comer que adorar a Dios con un corazón verdadero, con un corazón que se deleita en Él solamente. Estos hombres estaban más preocupados por sus rituales externos que por la realidad de una vida que anhela estar más cerca de Dios. La razón por la que Marcos habla de esto y se extiende tanto sobre este tema en estos versículos es porque tú y yo también luchamos con el legalismo. Miremos este ejemplo. Todo creyente debe apartar un tiempo cada día para su intimidad con Dios, orando y leyendo su palabra, cantando para Él. Todo creyente debe congregarse cada domingo para adorar a Dios. Bueno, ahora lo estamos haciendo en forma virtual, pero esperamos que cuando esta situación pase, volvamos a estar reunidos como un solo cuerpo y ser edificados por medio de su palabra. Pero si tú haces esto solo como un ritual externo, creyendo que solo por el hecho de hacerlo te vas a ganar el favor de Dios, entonces tú estás haciendo lo correcto por una motivación incorrecta. Y eso no le hace ningún bien a tu vida. La razón por la cual debemos congregarnos cada domingo con el pueblo de Dios es que en medio de esta reunión es donde Dios ha prometido manifestarse. Es donde Dios ha dicho que Él estará de una forma especial en medio nuestro. Y nosotros como creyentes debemos anhelar estar delante de Dios. Esa es la verdadera razón. Su palabra dice, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué sacas un tiempo en la mañana para orar y leer su palabra? Porque sabes que es por medio de su palabra que Dios te escucha, que Dios habla. Y oras porque es por medio de la oración que tú puedes derramar en una verdadera devoción a Dios tu corazón. Y un verdadero creyente anhela esto. Pero el legalista se conforma con el cumplimiento externo del deber sin darse cuenta que su supuesta adoración no sirve de nada porque su corazón está lejos de Dios. El corazón es el centro de la adoración. No importa lo que hagas externamente, si tu corazón no está involucrado, tú tampoco lo estás. La verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios. Pero la hipocresía de estos hombres no se quedaba allí. Cuando nuestra obediencia a ciertas reglas no es más que un mecanismo para tratar de obligar a Dios a bendecirnos, vamos a terminar anulando los mandamientos de Dios por esas reglas, como lo dijimos hace un momento. Miremos el ejemplo que el Señor puso en los versículos 9 al 13. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios.
todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. La ley de Dios establece claramente que los hijos deben honrar a sus padres. Y eso incluye el hecho de cuidar de ellos cuando ya ellos no puedan cuidarse por sí mismos. Y este mandamiento era tan importante que en el Antiguo Testamento, si un hijo maldecía a su padre o a su madre, o intencionalmente les hacía daño, a ese hijo, según la ley de Moisés, se le aplicaba la pena capital. Pero los fariseos encontraron un método para eludir esa orden teológica, para no tener que obedecer el quinto mandamiento. Si un hijo decía que aquello con lo que él hubiera podido ayudar a sus padres era corbán, esto es una palabra hebrea que significa esto que tengo lo he dedicado a Dios. Entonces él ya no podía coger esos recursos para ayudar a sus padres. Y esto es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Ustedes anulan el mandamiento cuando deben ayudar a sus padres. Simplemente dicen, esto es corbán, ya esto lo dediqué a Dios, entonces por lo tanto yo no puedo usar esto para ayudar a mis padres. En la cultura judía, tú podías decir, dedico mis bienes a Dios, usando esta palabra, y eso ya te exoneraba de usar esos recursos para ayudar a otros, incluyendo a tus padres. Tú los podías usar para tu deleite y para ti, y cuando tú morías, esos bienes los tomaba el sacerdote y los ponía allí en la sinagoga. Así que ellos escondían su desobediencia a los mandamientos de Dios en un manto de devoción. Y esa es una de las ironías del legalismo, que añadiendo reglas a la ley de Dios terminan restándole mandamientos a la ley de Dios. O sea, en la confrontación que Jesús les dice, ellos ponían esa cara de santo y les decía, papá, mamá, yo sé que tienes mucha necesidad, pero este recurso que yo tengo aquí no te lo puedo dar porque ya se lo dediqué a Dios. De esta forma anulaban el mandamiento de honrar al papá y a la mamá. Así que el legalismo lleva al hombre a descuidar lo que es más importante para Dios por estar más preocupado por lo que es más importante para los hombres. Notemos la secuencia que Marcos nos presenta en estos versículos. Hay aquí una progresión de decadencia. Miren el versículo 7, dice que ellos enseñaban mandamientos de hombres en vez de enseñar las escrituras. El versículo 8 dice que ellos dejaron el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición. El versículo 9 dice que violaban el mandamiento de Dios. El versículo 13 dice que invalidan o cancelan la palabra de Dios. Es imposible aferrarnos a las escrituras teniendo un corazón legalista. Eso es lo que Marcos está comunicándonos aquí. Hay personas que profesan una fe en Cristo, pero tienen nociones distorsionadas del Evangelio, y cuando uno trata de corregirlos mostrándole las escrituras, ellos cierran por completo sus oídos porque sus tradiciones son mucho más importantes que la palabra de Dios. Nadie puede honrar verdaderamente a Dios sin honrar primero las escrituras. Isaías en el capítulo 66, versículo 2 dice que Dios pone sus ojos sobre aquellos que son humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. Hermanos, el legalismo es como un cáncer contra el cual tenemos que luchar, porque los legalistas terminan anulando la palabra de Dios por seguir tradiciones humanas. Pero hay algo más que este texto nos enseña, y es que los legalistas tienen el problema de que tratan de una forma totalmente inadecuada
el verdadero problema del corazón humano. Leamos nuevamente los versículos 14 al 23. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que el Señor dice aquí no solamente es importante para entender la diferencia que hay entre el cristianismo y cualquier otra religión, sino que también es importante para entender también por qué el mundo está como está. La mayoría de la gente sabe que algo anda mal dentro de esta sociedad, pero muchos atribuyen el problema a las estructuras sociales o a la falta de educación. Pero Jesús está diciendo aquí que el problema está en el corazón del hombre, no en el sistema. Pero por supuesto que un sistema político puede ser mejor que otro. Y qué bueno cuando una sociedad disfruta de un buen sistema político. Tener una buena educación es mejor que no tenerla. Pero cada ser humano, lo que el Señor está diciendo aquí es que cada ser humano tiene un problema interno que ningún sistema político, ni la mejor educación del mundo, ni ninguna práctica religiosa pueden resolver. Lo que el Señor Jesús afirma en este pasaje es que lo que anda mal en la sociedad somos tú y yo. Nosotros somos el problema. Lo que contamina y te hace daño no es primariamente algo que está externamente a ti, es algo que está dentro de ti. Pero tenemos que aclarar que esto no quiere decir que no debamos cuidarnos de las cosas externas que pueden llevarnos a pecar. Jesús no está diciendo eso, porque él mismo dijo en otra ocasión que si tu ojo te es ocasión de caer, debes sacarlo. Y con esto quiso decir que debemos tomar decisiones radicales para no poner delante de ti ninguna cosa que pueda moverte hacia el pecado. Pero la razón por la cual las cosas externas tienen esa influencia sobre ti y sobre mí es porque la corrupción ya está en nuestro corazón. Eso es lo que afirman los versículos 20 al 23. Y allí describe qué clase de corazón tenemos. Tenemos un corazón orgulloso, insensato, egoísta, lleno de codicia, envidioso. Y ningún ritual ni ninguna ceremonia religiosa pueden resolver ese problema. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que más engañoso que todo es el corazón. Las reglas pueden modificar las conductas hasta cierto punto, pero no pueden de ninguna manera purificar el corazón humano. Lo peor que tiene el legalista es que él no descansa por fe en el único que puede resolver el problema del corazón, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren nuevamente los versículos 18 y 19. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Dice Marcos aquí, y esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Jesús les está diciendo a estas personas, la comida no mancha el alma. La comida te puede dar una indigestión o te puede subir el colesterol, pero
no te mancha el alma. Y entonces Marcos aquí añade un comentario que dice, declarando así o haciendo limpio todos los alimentos. Y este comentario aquí es muy importante, ya que en la ley de Moisés había una regulación sobre los alimentos. Había alimentos limpios y alimentos impuros. Así que, ¿cómo puede el Señor, que respetaba toda la ley de Moisés, parecer que aquí, que como que Él está anulando los mandamientos de la ley? El texto no dice cuándo fue que Jesús impuso esta nueva regulación de declarar los alimentos limpios. Solo dice que Él hizo algo que limpió todos los alimentos. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Bueno, acompáñenme un momento a Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estos textos nos dan la respuesta. Pablo dice que todas estas regulaciones no eran más que una sombra que apuntaban hacia Jesús. La razón por la que Cristo declaró limpio todos los alimentos es porque esas leyes ya cumplieron su objetivo, el cual era preparar al pueblo de Dios para la llegada de aquel Salvador que iba a proveerles la verdadera purificación del corazón. Así que el legalista se va a seguir esforzando por alcanzar el favor de Dios a través de un conjunto de reglas externas. Pero lo que está haciendo en realidad es rechazar al único medio que Dios ha provisto para acercarnos a Él y bendecirnos. Lo que está haciendo realmente es rechazar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, debemos recordarnos cada día que nuestra aceptación delante de Dios depende solamente de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Su palabra dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Y que el Señor nos ayude, iglesia, a arrancar de nuestro corazón toda actitud legalista, a tratar de imponer a la gracia lo que no sirve de nada. Que Dios nos permita honrar las Escrituras y descansar plenamente en lo que las Escrituras dicen. Quiero invitarte a que cantemos nuevamente el himno 550, Roca de la Eternidad. El himno 560, himno 560, Roca de la Eternidad. Solo
Amén. Que Cristo Jesús sea tu verdadera roca de la eternidad. Que no te apoyes en tus propios rituales de religiosidad. Ven a Cristo Jesús. Que Él sea tu roca, en el cual tu vida pueda descansar. Iglesia, damos así por terminado nuestro servicio. Que la gracia y la paz de Dios nos acompañen hoy y siempre. Un abrazo para todos.